Hola, hola, bienvenidos al Subreddit del Control. Mi nombre es Charlize, les paso la introdução. Mas aqui les deixo a marca de tempo onde empieza o vídeo para quem quer pular a introdução. Mas quem quiser ficar comigo, pegue a minha mão e vamos com mais uma introdução. A história de hoje é El hombre que salvó a mi perro. Um romance, uma história que te mantém cativa, esperançosa em el amor verdadeiro e que nos trazem um senso de humanidade. A narração realiza na IA e as histórias citadas têm elementos fictícios. Então, quaisquer as semelhanças com nomes, lugares, pessoas reais é pura coincidência. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criado por mí. Las historias citadas son traduzidas e adaptadas por mim para brindarles a melhor experiência possível. Agora, se não fosse pedir muito, vocês podem dar-me me gusta no vídeo, comentar sua opinião, compartilhar com quem desfrutam de las buenas histórias, que não perderia uma história tão comovente como esta. E subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Assim sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. El hombre que salvó a mi perro. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por culpa de una correa rota. Mi nombre es Lucía y, desde hacía 5 años, mi compañero inseparable era Max, un mestizo de pelaje dorado al que adopté cuando apenas era un cachorro. No era solo mi perro. Era mi familia. 2 años antes había perdido a mis padres en un accidente de tráfico y pocos meses después, mi prometido canceló nuestra boda porque, según él, ya no era la misma mujer. Tenía razón, ya no sonreía con la misma facilidad, ya no hacía planes para el futuro, solo trabajaba, volvía a casa y paseaba con Max. Él era la única razón por la que seguía saliendo todos los días. Aquella tarde el parque estaba lleno de familias y niños jugando. Max olfateaba cada árbol con la felicidad de siempre. Entonces ocurrió, la vieja correa cedió de repente, escuché el chasquido. Max, él salió corriendo detrás de una pelota que había rodado hasta la avenida. Sentí que el corazón se me detenía, los coches circulaban a gran velocidad, corrí desesperada. Pero estaba demasiado lejos. Un camión apareció doblando la esquina, cerré los ojos, no quería ver lo que iba a pasar. Entonces escuché un fuerte frenazo, gritos, y el sonido de alguien cayendo sobre el asfalto. Abrí los ojos de golpe. Un hombre sostenía a Max entre sus brazos mientras permanecía tendido en el suelo. Había corrido hacia la avenida sin pensarlo. El camión logró detenerse a pocos metros de ellos. Corrí llorando. Max, mi perro, comenzó a lamerme la cara como si nada hubiera ocurrido. Lo abracé con todas mis fuerzas. Solo entonces miré al desconocido. Tenía un raspón en el brazo y la camisa completamente rota. ¿Está bien?, pregunté entre lágrimas. Él sonrió mientras se levantaba con dificultad. Creo que sí. Tu amigo también está perfectamente. No pude contener el llanto. Gracias, de verdad, gracias. Si no hubiera sido por usted. Él acarició la cabeza de Max. No podía quedarme mirando. Cualquier amante de los animales habría hecho lo mismo. Negué con la cabeza. Sabía que no era cierto. Muchos se habían detenido a mirar, solo él había corrido. Antes de irse, Max volvió a acercarse al desconocido y apoyó la cabeza contra su pierna. El hombre soltó una pequeña risa. Parece que ya hice un amigo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Todavía no sabía su nombre, pero tenía la extraña sensación de que aquel encuentro no sería el último. Después de asegurarme de que Max no tenía ni un solo rasguño, insistí en acompañar al desconocido a una clínica cercana para que revisaran su brazo. Al principio se negó. De verdad, solo es un raspón. Lo miré con seriedad. Se lanzó delante de un camión por mi perro. Al menos déjeme agradecerle ocupándome de que esté bien. Él sonrió con resignación. Está bien, solo porque veo que no piensa rendirse. Media hora después salimos de la clínica. No tenía ninguna lesión importante, solo algunos golpes y una venda en el antebrazo. Respiré aliviada. Ahora sí puedo darle las gracias como corresponde. Él soltó una pequeña risa. Todavía no me las debía. Nos sentamos en una cafetería frente al parque. Max se acomodó a nuestros pies como si conociera a aquel hombre desde siempre. Soy Lucía,
me presenté, él extendió la mano, Daniel, su apretón fue firme, pero amable, durante casi una hora hablamos de cosas sencillas. Supe que era arquitecto y que trabajaba cerca del parque, yo le conté que era diseñadora gráfica y que trabajaba desde casa. La conversación fluía con una naturalidad que me sorprendía, no había silencios incómodos, ni necesidad de impresionar al otro. Cuando llegó el momento de despedirnos, Daniel se agachó para acariciar a Max. La próxima vez procura no darme otro susto, ¿de acuerdo? Max respondió moviendo la cola con entusiasmo. Creo que le caes muy bien, dije riendo. Daniel levantó la vista. La verdad es que a mí también me cayó bien. Por un instante pensé que hablaba del perro, pero la forma en que me miró hizo que sintiera un ligero calor en las mejillas. Nos despedimos, pensé que aquel sería el final de nuestra historia. Sin embargo, 3 días después, mientras paseaba con Max por el mismo parque, alguien lanzó una pelota roja. Mi perro salió corriendo detrás de ella, la atrapó y la dejó justo a los pies de Daniel. Él levantó la pelota, me vio al otro lado del sendero y sonrió. Parece que Max decidió que todavía no hemos terminado de conocernos, y por primera vez en mucho tiempo deseé que mi perro siguiera teniendo tan buen gusto para elegir personas. Reddit del control. Max movía la cola con tanta fuerza que parecía olvidar por completo el susto de unos días atrás. Daniel lanzó la pelota una vez más, mi perro salió disparado, feliz, lo observé correr y no pude evitar sonreír. Creo que ya tienes un admirador. Daniel se rió. O quizás solo quiere asegurarse de que esta vez no se escape. Nos quedamos hablando mientras Max iba y venía con la pelota. Era curioso, con otras personas solía tardar semanas en tomar confianza, con Daniel había bastado un solo encuentro. Cuando el sol comenzó a bajar, él miró su reloj. Tengo que volver al trabajo, asentí. Gracias, otra vez. Él arqueó una ceja. Todavía seguimos con eso. Creo que nunca podré agradecerte lo suficiente. Daniel guardó silencio unos segundos. Entonces invítame un café cualquier día, con eso quedamos a mano. Reí, trato hecho, intercambiamos nuestros números de teléfono. No esperaba escribirle enseguida, pero esa misma noche recibí un mensaje. Max sigue pensando que soy digno de lanzar su pelota. Sonreí antes de responder, dice que sí, aunque todavía desconfía de tu puntería. Su respuesta llegó casi al instante. Tendré que practicar para no decepcionarlo. Sin darme cuenta, comenzamos a hablar todos los días. No eran conversaciones interminables, solo pequeños mensajes, una foto de Max dormido sobre el sofá, una imagen del atardecer que Daniel veía desde una obra, una recomendación de una película, una receta que había intentado preparar y le había salido mal. Todo era sencillo, natural, y eso hacía que me sintiera cómoda. 2 semanas después acepté su invitación para almorzar un sábado. Llegué al restaurante unos minutos antes. Daniel ya estaba allí, se levantó al verme. Pensé que Max también vendría. Sonreí. Hoy se quedó castigado. Rompió otra correa intentando perseguir una paloma. Daniel soltó una carcajada. Definitivamente tiene una personalidad muy fuerte. La comida transcurrió entre risas y anécdotas. Por primera vez en mucho tiempo no miré el teléfono ni pensé en el pasado. Solo disfruté del momento. Al despedirnos caminamos hasta mi coche. Cuando estaba por abrir la puerta, Daniel habló con cierta timidez. Lucía, ¿te gustaría repetir esto otro día? Lo miré unos segundos. No sentía mariposas ni un amor repentino. Lo que sentía era algo mucho más valioso, paz, y después de todo lo que había vivido, la paz era el mejor lugar desde donde podía volver a empezar. Acepté volver a verlo, no porque sintiera que debía hacerlo, sino porque realmente quería. Hacía mucho tiempo que una conversación no me dejaba con ganas de repetirla. Durante las semanas siguientes comenzamos a compartir pequeños momentos, nada extraordinario. Un paseo con Max al terminar el trabajo, un café los miércoles, una visita a una feria de libros el domingo. Era una relación que crecía despacio, sin prisas, sin promesas imposibles. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Daniel se detuvo frente a un banco. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí, porque parece que siempre esperas que pase algo malo. Su pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Max, que perseguía unas hojas secas. Después respiré profundamente porque durante mucho tiempo pasó. Le hablé de la muerte de mis padres, de la boda que nunca ocurrió, de los meses en los que apenas podía levantarme de la cama. No entré en todos los detalles, pero fue suficiente para que entendiera por qué me costaba confiar. Daniel escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció unos segundos en silencio. Debió de ser muy duro, asentí. Lo fue. Pensé que me diría que debía olvidarlo, que era hora de seguir adelante, pero no lo hizo. Solo dijo, no voy a pedirte que olvides nada. Las personas que amamos siempre forman parte de nosotros. Lo importante es que esos recuerdos no nos impidan vivir lo que todavía puede llegar. Aquellas palabras me emocionaron. No intentaba arreglar mi dolor, solo lo comprendía. Seguimos
Caminando al llegar a mi edificio, Max se acercó a Daniel como de costumbre, él se agachó para acariciarlo, creo que ya somos oficialmente amigos, Max respondió lamiéndole la mano, reí, eso significa que ya formas parte de su círculo de confianza. Daniel sonrió, espero algún día formar también parte del tuyo, lo miré a los ojos, por primera vez desde que mi vida se había desmoronado, sentí que quizá mi corazón estaba dejando de tener miedo, no estaba enamorada todavía, pero ya no tenía ganas de salir corriendo cuando alguien se acercaba demasiado, y para mí, ese ya era un enorme paso hacia adelante. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto, ya no esperaba con ansiedad que terminara el trabajo para encerrarme en casa, ahora, muchas tardes Daniel y yo paseábamos con Max por el parque o simplemente comprábamos un café y hablábamos durante horas. Nunca intentó acelerar las cosas, jamás me preguntó si ya estaba lista para una nueva relación, solo estaba presente y esa tranquilidad hacía que todo fuera más fácil. Una tarde de lluvia decidimos refugiarnos en una pequeña librería, mientras yo hojeaba una novela, Daniel desapareció entre los estantes, volvió unos minutos después con un libro entre las manos, creo que este te gustará, lo miré sorprendida, era una novela de la autora que más leía mi madre, ¿cómo supiste? Él sonrió. Hace unos días vi una foto en tu sala, había varios libros de la misma escritora, pensé que significaban algo para ti, sentí un nudo en la garganta, no porque hubiera comprado un libro, sino porque había prestado atención a un detalle tan pequeño, mi antiguo prometido ni siquiera recordaba cuál era mi color favorito después de 4 años juntos, Daniel, en cambio, había notado algo sin que yo dijera una sola palabra, salimos de la librería cuando la lluvia comenzó a disminuir, mientras caminábamos, Max se detuvo frente a una heladería, se sentó muy serio mirando el mostrador, Daniel soltó una carcajada, creo que alguien está intentando manipularnos, y le está funcionando, respondí riendo, compramos un pequeño helado especial para perros. Max lo devoró en segundos, después se tumbó feliz entre nosotros, Daniel lo observó unos instantes, sabes, si aquel día no hubiera salido corriendo detrás de esa pelota, probablemente nunca nos habríamos conocido, acaricié la cabeza de Max. Creo que él hizo más que escapar, nos presentó, Daniel sonrió, entonces tendré que agradecerle oficialmente, le dio una suave palmada en el lomo, gracias por cruzarte en mi camino, amigo, Max movió la cola con tanta fuerza que casi nos hizo perder el equilibrio, los dos comenzamos a reír, y mientras veía a Daniel jugar con él bajo la lluvia, comprendí algo que llevaba semanas intentando ignorar, ya no solo disfrutaba de su compañía, empezaba a extrañarlo cuando no estaba, sin darme cuenta. Mi corazón había comenzado a enamorarse otra vez. Aquella noche apenas pude dormir, no porque estuviera confundida, sino porque hacía mucho tiempo que no sentía ilusión por volver a ver a alguien, y eso me daba tanto miedo como felicidad. Los días siguieron pasando. Nuestra rutina se volvió tan natural que parecía llevar años existiendo, los sábados desayunábamos juntos, los domingos hacíamos caminatas largas con Max entre semana, si alguno terminaba tarde de trabajar, el otro aparecía con café y algo para cenar. No había grandes gestos, solo pequeños detalles que hacían la vida más ligera. Una tarde Daniel me invitó a conocer a su hermana menor y a sus sobrinos, acepté con algo de nervios, los niños corrieron inmediatamente hacia Max, en pocos minutos ya estaban jugando en el jardín. Mientras los observábamos, la hermana de Daniel se acercó a mí, hace mucho que no lo veía sonreír así, la miré sorprendida, como, ella sonrió, después de que terminó su última relación, se encerró mucho en el trabajo, le costó volver a confiar, sentí que el pecho se encogía, nunca me había contado eso. Al regresar a casa se lo pregunté, Daniel permaneció unos segundos en silencio, no quería hablar del pasado demasiado pronto, asentí, lo entiendo, respiró hondo. Mi ex me engañó durante casi un año con un compañero de trabajo, cuando lo descubrí, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sintiéndome solo dentro de esa relación, no quería volver a pasar por algo así, lo miré con ternura. Era la primera vez que entendía que los dos cargábamos heridas parecidas, no intentábamos reemplazar a nadie, solo buscábamos volver a creer, sin pensar demasiado, tomé su mano, él entrelazó sus dedos con los míos con una delicadeza que hizo desaparecer cualquier incomodidad, no hubo declaraciones, ni promesas, solo caminamos así durante varias calles, cuando llegamos a mi edificio, Max se sentó frente a nosotros observándonos, Daniel soltó una risa, creo que alguien está esperando que haga algo, miré a mi perro, parecía contemplarnos con una paciencia infinita, entonces Daniel levantó la vista hacia mí, Lucía, no quiero apresurar nada, pero sí quiero que sepas una cosa, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, sonreí, me acerqué despacio, y fui yo quien dio el último paso. Le di un beso corto, suave y lleno de calma,
Cuando nos separamos, Daniel seguía sonriendo, y Max, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, ladró una sola vez y comenzó a mover la cola con tanta fuerza que los dos terminamos riendo. Aquel beso no fue el comienzo de un cuento de hadas, fue algo mucho más real, el inicio de una historia construida sobre confianza, paciencia y la certeza de que los corazones también pueden sanar. Reddit del control. Después de aquel beso nada cambió y al mismo tiempo cambió todo. Seguíamos caminando con Max por el parque, seguíamos riendo por las mismas tonterías, pero ahora nuestras manos se buscaban de forma natural, no había presión. Solo una tranquilidad que hacía que todo pareciera sencillo. Un sábado por la mañana decidimos salir de la ciudad con Max. Daniel conocía un sendero junto a un lago donde los perros podían correr libremente, el paisaje era precioso. Los árboles se reflejaban en el agua y el aire olía a tierra húmeda. Max corría de un lado a otro completamente feliz. Nos sentamos sobre una manta mientras él jugaba. Hace unos meses, dije mirando el lago, pensaba que nunca volvería a enamorarme. Daniel me miró sin decir nada. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de volver a perder a alguien. Él tomó mi mano, yo también tuve ese miedo. Guardamos silencio unos segundos, después añadió, pero el amor nunca ofrece garantías, lo único que podemos decidir es si vale la pena intentarlo. Apoyé la cabeza sobre su hombro. Contigo, si vale la pena. Él besó suavemente mi frente. En ese momento escuchamos un chapoteo, giramos la cabeza. Max había decidido lanzarse al lago detrás de un pato. Max. Los dos corrimos hacia la orilla, por suerte el agua apenas le llegaba al pecho. Regresó empapado y moviendo la cola como si acabara de lograr la mayor hazaña del mundo. Daniel comenzó a reír, yo también. Era imposible enfadarse con él. Cuando volvimos a casa, Max dejó un rastro de agua por todo el pasillo. Mientras intentábamos secarlo con varias toallas, terminamos completamente mojados, nos miramos durante unos segundos, y estallamos en carcajadas. Aquella noche, mientras cenábamos, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Contesté. Del otro lado habló una mujer. Lucía, soy Marta, la madre de Andrés. Mi corazón dio un vuelco. Andrés, mi antiguo prometido. Hacía casi 2 años que no escuchaba ese nombre. Perdona que te llame, mi hijo quiere hablar contigo. Dice que cometió el mayor error de su vida. Miré a Daniel, que seguía sentado frente a mí sin intentar escuchar la conversación. Respiré profundamente. Por primera vez, el pasado llamaba a mi puerta, y esta vez, ya no tenía el poder de hacerme temblar. Me quedé en silencio unos segundos. La voz de la madre de Andrés sonaba sincera. Lo siento, señora, pero no creo que tenga sentido hablar con él, solo quiere pedirte perdón. Miré a Daniel, no preguntaba quién llamaba, no parecía incómodo. Simplemente esperaba a que terminara la conversación. Eso me dio aún más tranquilidad. Hay perdones que no necesitan una conversación, respondí con calma. Espero de corazón que Andrés sea feliz, pero mi vida ya siguió otro camino. Me despedí con educación y colgué. Daniel levantó la vista. ¿Todo bien? Sonreí. Sí, solo era alguien del pasado. No hizo más preguntas, solo tomó mi mano, y entendí que eso era exactamente lo que necesitaba. No curiosidad, no desconfianza, solo respeto. 2 días después salía de la oficina del veterinario con Max, que acababa de recibir sus vacunas anuales. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento escuché una voz conocida. Lucía. Me giré. Era Andrés. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas que antes no tenía. Se acercó despacio. Gracias por detenerte. No pensaba hacerlo, solo quería decirte una cosa. Asentí en silencio. Tenías razón, nunca valoré todo lo que hacías por mí. Pensé que siempre ibas a estar ahí, y cuando te fuiste, entendí demasiado tarde lo que había perdido. Lo escuché sin interrumpirlo. No sentía rabia, tampoco tristeza, solo la sensación de estar hablando con un desconocido. Me alegra que hayas aprendido algo, respondí con sinceridad. Él bajó la mirada. ¿Hay alguna posibilidad de empezar de nuevo? Sonreí con amabilidad. Negué lentamente. No, porque ya no soy la misma mujer que conociste, y siendo honesta, ya no quiero volver a serlo. En ese momento Daniel llegó al estacionamiento. Había pasado por una cafetería cercana para comprar café. Al verme conversando se acercó con tranquilidad. ¿Todo bien? Asentí. Sí, ya terminamos. Andrés comprendió la situación al instante, miró nuestras manos entrelazadas, después observó a Max, que movía la cola feliz alrededor de Daniel. Sonrió con cierta tristeza. Me alegra verte así, lo decía de verdad. Esta vez no había orgullo en su voz, solo aceptación. Se dio la vuelta y se marchó sin insistir. Lo observé alejarse unos segundos, luego subí al coche junto a Daniel. Mientras él conducía, Max apoyó la cabeza sobre mis piernas, acaricié su lomo y sonreí. A veces pensamos que cerrar una puerta duele, pero solo cuando dejamos de mirar hacia atrás descubrimos todas las ventanas que la vida había abierto delante de nosotros.
La primavera llegó casi sin que nos diéramos cuenta, los árboles del parque volvieron a llenarse de flores y Max recuperó la costumbre de perseguir mariposas como si todavía fuera un cachorro. Nuestra vida había encontrado un equilibrio que nunca imaginé posible. No era perfecta, había días difíciles, días de mucho trabajo, días en los que alguno llegaba cansado o de mal humor, pero siempre encontrábamos la manera de hablar antes de que los pequeños problemas se hicieran grandes. Una tarde Daniel me llamó, ¿puedes venir al parque? Su tono sonaba extraño. ¿Pasó algo? No, bueno, sí, pero prefiero decírtelo en persona. Fui con el corazón acelerado. Al llegar, vi a Daniel sentado en el mismo banco donde, meses atrás, me había preguntado por qué siempre esperaba que ocurriera algo malo. Max estaba a su lado, moviendo la cola. En cuanto me vio, corrió hacia mí, tenía un pañuelo azul atado al collar. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Daniel sonrió, creo que quiere mostrarte algo. Desaté el pañuelo, dentro había una pequeña llave, lo miré confundida. Una llave. Él se levantó, ven conmigo, caminamos unos minutos hasta un edificio antiguo que llevaban meses restaurando. En la planta baja había un local con grandes ventanales. Sobre la puerta todavía no había ningún letrero. Daniel sacó otra llave de su bolsillo, abrió la puerta, entramos. El lugar aún estaba vacío, pero era luminoso y acogedor. Había planos sobre una mesa y varias fotografías pegadas en una pared. En una de ellas aparecía Max, en otra los tres caminando por el parque. Daniel respiró hondo, quería que fueras la primera en verlo. Lo observé en silencio. Siempre soñé con abrir mi propio estudio de arquitectura, y quiero construirlo aquí. Sonreí emocionada, es precioso. Él negó con una sonrisa, todavía no he terminado. Se acercó despacio, quiero que este lugar también tenga un rincón para ti. Si algún día quieres trabajar aquí, diseñar desde este espacio o simplemente venir a tomar café conmigo, siempre habrá una mesa esperándote. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No me estaba pidiendo que cambiara mi vida, no esperaba que renunciara a mis sueños, solo me estaba diciendo que quería construir un futuro donde los dos tuviéramos un lugar. Lo abracé con fuerza, sí, susurré, quiero formar parte de ese futuro. Max ladró una vez y comenzó a correr por todo el local, como si estuviera inspeccionando la que sería nuestra nueva aventura. Daniel soltó una carcajada, creo que ya tenemos al primer supervisor de la obra. Y viendo a mi perro correr feliz entre aquellas paredes vacías, comprendí que el hogar nunca depende de un edificio, depende de las personas con las que eliges llenarlo de vida. Las obras del estudio terminaron 4 meses después. El día de la inauguración llegué un poco antes que los invitados para ayudar a Daniel con los últimos detalles. El lugar había quedado incluso más bonito de lo que imaginé. Una parte estaba dedicada a su estudio de arquitectura, la otra era un espacio luminoso con una gran mesa donde yo podía trabajar cuando quisiera. Junto a una de las ventanas había una cama para Max. Daniel insistía en que también era un miembro del equipo. Y viendo cómo saludaba a todo el que entraba moviendo la cola, era imposible discutirle. La inauguración fue un éxito, asistieron familiares, amigos y algunos de los primeros clientes. Cuando todo terminó y el último invitado se marchó, nos quedamos los tres solos. Daniel apagó las luces del estudio, solo quedó encendida una lámpara cerca de la ventana. Se acercó a mí con una pequeña caja en las manos, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Él sonrió, tranquila, no es lo que estás pensando. Abrí la caja. Dentro había una placa de plata con una inscripción, para Max, el socio fundador que cambió nuestras vidas. No pude contener la risa, sabía que ibas a pensar que era un anillo, dijo entre risas. Lo abracé, eres imposible. Max ladró al escuchar su nombre y apoyó las patas sobre nosotros, como si quisiera participar del abrazo. Pasaron unos segundos antes de que Daniel volviera a hablar, esta vez su voz era más seria, el anillo llegará algún día. Pero antes quería estar seguro de una cosa, lo miré a los ojos. ¿De cuál? De que nuestro amor nunca se sintiera como una obligación. Quería que los dos eligiéramos estar aquí todos los días, no por miedo a perder al otro, sino porque realmente somos felices juntos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era exactamente la clase de amor que siempre había deseado, uno que no tuviera prisa, uno que no necesitara promesas para demostrar su fuerza. Tomé su rostro entre mis manos. Entonces déjame decirte algo. No necesito un anillo para saber que ya encontré mi hogar, porque desde el día en que corriste hacia la avenida para salvar a Max, también empezaste a salvar, sin saberlo, una parte de mí que había dejado de creer en el amor. Daniel me besó con dulzura. Max, como siempre, decidió interrumpir el momento ladrando para reclamar atención. Los dos rompimos a reír. Mientras lo acariciábamos, comprendí que las mejores historias de amor no comienzan con una declaración perfecta, a veces comienzan con una correa rota. Un perro
valiente y un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por un ser vivo al que acababa de conocer, y esa casualidad terminó convirtiéndose en la decisión más hermosa de nuestras vidas. 2 años después, la vida era mucho más tranquila de lo que alguna vez imaginé, el estudio de Daniel crecía cada año y mi trabajo como diseñadora también. Al final decidimos compartir el mismo espacio de trabajo, no porque fuera necesario, sino porque nos gustaba empezar cada mañana tomando café juntos antes de abrir las computadoras. Max seguía siendo el verdadero dueño del lugar, todos los clientes lo conocían, algunos incluso preguntaban por él antes que por nosotros. Tenía una cama junto a la recepción, una caja llena de juguetes y la extraña habilidad de acercarse siempre a quien estaba pasando un mal día. Daniel decía que era el mejor empleado del estudio, y yo estaba completamente de acuerdo. Un sábado por la tarde volvimos al parque donde nos habíamos conocido, la misma avenida, el mismo banco, el mismo camino por el que Max había salido corriendo detrás de aquella pelota. Nos sentamos en silencio mientras él jugaba cerca de nosotros. Daniel tomó mi mano. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que habría sido todo si ese día no hubieras venido al parque? Sonreí. Más bien pienso en lo diferente que habría sido si tú hubieras decidido no correr. Él negó con una sonrisa. No podía hacer otra cosa. Miré a Max. Seguía persiguiendo una pelota con el mismo entusiasmo de siempre, aunque el hocico ya empezaba a tener algunos pelitos blancos. El tiempo pasaba para todos. Daniel sacó una pequeña caja del bolsillo, esta vez sí era un anillo. Se arrodilló frente a mí. Hace 2 años. Prometí no apresurar nada y cumplí mi palabra. Hoy solo quiero hacerte una pregunta. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos antes de que pudiera terminar. ¿Quieres casarte conmigo? Reí entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Nos abrazamos mientras Max corría a nuestro alrededor ladrando sin parar, llamando la atención de todas las personas del parque. Un señor mayor que había visto toda la escena se acercó sonriendo. Creo que ese perro quiere asegurarse de que todos sepan que acabas de decir que. Sí, los tres reímos. Meses después celebramos una boda sencilla, rodeados de nuestras familias y amigos. Max caminó delante de nosotros llevando los anillos sujetos a un pequeño pañuelo azul, recibió más aplausos que los novios, y sinceramente, se los merecía. Aquella noche mientras bailábamos la última canción, miré a Daniel y comprendí algo. Durante mucho tiempo pensé que él había salvado a mi perro, pero la verdad era mucho más profunda. Aquel día salvó a Max de un accidente y sin proponérselo también salvó a una mujer que había dejado de creer que la felicidad podía volver. A veces la vida cambia por decisiones enormes y otras comienza de nuevo gracias a un perro que rompió una vieja correa y corrió justo hacia la persona correcta. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.